Amigos, seguimos conversando con la ministra de Educación, Patricia Salas, y antes de ir a la pausa le preguntaba quiénes hacen o quiénes son los encargados de evaluar a los profesores y además cómo hacemos para garantizar, digamos, que sean más transparentes estas evaluaciones, porque hemos visto cuando se hicieron las evaluaciones en la carrera pública magisterial hubo muchas quejas. Hubo muchas quejas porque efectivamente no se logró montar un sistema de evaluación docentes que tuviera criterios claros y mecanismos debidamente validados. Esa es una primera cosa que nosotros estamos haciendo para garantizar la confiabilidad, la objetividad y la legitimidad de las evaluaciones. En primer lugar, ¿cuáles son los criterios con los que evaluamos? Esos vienen establecidos del marco de buena docencia, que es un documento que el Consejo Nacional de Educación viene trabajando desde hace 2 años y medio, con consultas a maestros, con talleres, con seminarios internacionales, con investigaciones. Ese marco de buena docencia nos los han entregado al Ministerio de Educación, de ahí estamos trabajando los indicadores. Ese documento lo vamos a dar a conocer en breve. También se está haciendo focus group con este documento para que todos sepamos con claridad qué estamos evaluando, con qué indicadores y con qué grado de progresividad, porque no se trata de que vamos a llegar de una al 100%, sino que vamos a establecer líneas de progreso. En segundo lugar, estamos trabajando también las herramientas o los mecanismos. Entonces, dentro de un par de meses vamos a poder ir viendo los pilotos de los instrumentos en los cuales los docentes también van a poder mirarlos para que vean cómo funcionan, poder hacer sugerencias sobre ellos y tener la confianza de que son instrumentos objetivos y que son instrumentos confiables, porque para nosotros eso es muy importante. ¿Quién evalúa? Depende en qué etapa. La etapa de evaluación de la idoneidad, que son los conocimientos pedagógicos y disciplinarios, eso lo evalúa el Ministerio de Educación, en base a los criterios que hemos dicho hace un rato. La etapa de evaluación de desempeño se hace en base a comités de vigilancia que están en los gobiernos regionales, las UGELs y con participación de la escuela. Ahí sí participan los maestros, participan representantes de los gobiernos regionales y también hay una metodología que pone a disposición el Ministerio de Educación. Los criterios siguen siendo estos criterios generales del marco de buena docencia. Y por último, para los méritos, lo que tenemos es la puesta en marcha del escalafón docente, donde cada docente puede ir inscribiendo los certificados de sus cursos, las publicaciones que ha realizado o cualquier, digamos, elemento que piensen que es parte de los méritos que han ido acumulando. Entonces eso se inscribe en el escalafón docente, se da fe de que ello son aumentos auténticos, ¿no es cierto? Efectivamente, y entre las 3 cosas tenemos varios evaluadores, digamos, y varios mecanismos, de tal manera que no hay uno que arbitrariamente decide si sí o si no, sino que se van cruzando diferentes instrumentos, mecanismos y tipos de evaluación. Y ministra, ¿qué pasará con los profesores que no aprueben estas evaluaciones? Quien no apruebe la evaluación de desempeño, que es la que se hace en el aula, pasará a 1 año de capacitación. Si en una segunda evaluación tampoco aprueba, pasará a un 2º año de capacitación. Solo si ya en una tercera oportunidad se aprobara, entonces sí sería retirado del servicio. Serán cesados, entonces quienes no aprueben en un posible caso, pero claro, eso sería imposible, ¿no? Para eso. Eso no sucederá, la mayoría de los casos sabemos que no va a pasar. Y en esa situación también, ¿qué hacer para que el maestro no se sienta intimidado por estas evaluaciones, sino que sea además un actor y que sea un socio, digamos, de la educación, ¿no es cierto? En ese sentido, estamos planteándoles varias cosas. Uno, un conjunto de beneficios que tiene la ley. Tiene mejores remuneraciones, tiene 2/3 partes de su remuneración pensionable, tiene un mejor valor de su compensación por tiempo de servicios, un conjunto de beneficios para el maestro. En segundo lugar, le estamos proponiendo y ofreciendo un sistema muy variado de capacitación. Los maestros siempre dijeron capacitación primero, evaluación después. Estamos haciéndolo así, lo queremos hacer de la manera más extensiva, más creativa y más responsable. Y en tercer lugar, la evaluación la estamos organizando de tal manera que no sea arbitraria. En cuanto a estas remuneraciones, ¿no es cierto? La ley lo que plantea es simplificar las remuneraciones y modificarlas. ¿Qué significa ello?
En realidad significa poner un ordenamiento. Nosotros venimos de la ley de profesorado en un sistema por el cual, por diversas razones, los aumentos a los docentes, en lugar de que sean de una manera estructurada y en función de su labor principal, se iban haciendo bonificaciones o asignaciones, ¿no es cierto? Entonces, eso genera mucho desorden. Nosotros, para poder pagarle a un maestro, tenemos que administrar una base de datos que tiene 117 casilleros. Las veces que hemos encontrado errores de algún planillero no son raras. Por otro lado, hemos encontrado que hay docentes que hacen la misma labor y ganan diferente, o al revés, que hacen diferentes labores y ganan igual. Entonces, todo este tipo de cosas lo estamos organizando en un solo concepto, que es la remuneración íntegra mensual, que es en donde incorporamos, como decíamos al principio, todo lo que es planificación y preparación de clases, el desarrollo de las clases y la evaluación, el tema de las actividades extracurriculares, la coordinación con la familia y la comunidad. Entonces, el salario mensual, digamos, se convierte en un solo concepto por el cual nosotros como Estado y la sociedad sabe qué le está pidiendo el maestro y el maestro sabe también qué le pedimos, de tal manera que hay una regla clara de juego. Y agregado a ello están las asignaciones. ¿Y las asignaciones desde cuándo se les entregarán a los maestros? Y además, si va a haber asignaciones, por ejemplo, a los profesores interculturales, interlingüistas, que digamos que enseñan en las zonas más alejadas, además de nuestro país. Sí, en la primera etapa vamos a hacer el aumento en la remuneración mensual principal. Y las asignaciones se van a quedar tal como están. Vamos a respetar las asignaciones actuales. En el 2014 las asignaciones crecen un poco y tenemos las asignaciones por ruralidad, por escuelas que están en frontera, y para este caso también estamos teniendo una asignación especial para los profesores que trabajan en el BRAE. ¿Económicamente cuánto sería? Están pensadas entre 5 y 10% cada una, que pueden ser acumulables. Si yo estoy en frontera y además en el BRAE, me sumo 10 más 5%, por ejemplo, por decir. ¿El básico 2.000 soles o 1.000? ¿Cuánto me...? Dependiendo, ¿no es cierto? Si yo soy un profesor rural, me va a tocar 10% más. Si soy un profesor unidocente, 20% más, súmale 30. Si además estoy en frontera, puede ser 5 más. Entonces son 35% más sobre su salario mensual. Y apenas se apruebe esta ley, ¿qué ventajas tendría el profesor? Apenas se apruebe la ley, vamos a implementar el aumento de esta remuneración mensual íntegra, que es para lo cual ya tenemos la previsión presupuestal lista. Bien, ministra, vamos a seguir hablando sobre este punto, pero nos vamos nuevamente a una pausa. Hacemos una pausa, volvemos con más, amigos.